Luego está el reclutamiento externo. ¿Qué sería el reclutamiento externo? Es una acción tal vez la más conocida, a la que recurrimos para buscar candidatos externos a la empresa. Bien, serían las personas desempleadas, trabajadores inactivos, también pueden ser algunos trabajadores que estén activos en otras empresas. El objetivo es divulgar las necesidades de empleo fuera del personal de la organización. Las ventajas del procedimiento, de este procedimiento que es el reclutamiento externo, se centra en que aporta innovación y cambio a la empresa. Además, se aprovechan las inversiones de formación que se realizan en otras empresas. Pero el lado negativo es que lleva mayor tiempo, no solo en el proceso de selección, sino también en el proceso de inducción y adaptación de la persona. Un incremento en el coste del proceso, como así también una desmotivación del resto de los trabajadores. Eso sería el reclutamiento externo, buscar empleados fuera de la empresa. Bueno, bajo estas dos fuentes de reclutamiento podemos citar algunas técnicas de reclutamiento. Algunas técnicas como anuncios en prensa. ¿Qué son los anuncios en prensa? Es una fuente de reclutamiento externo la más conocida y utilizada. La ventaja de esto principalmente es su mayor cobertura frente a otro tipo de técnicas. Con este tipo de anuncios se puede llegar a un gran número de personas, pero aunque el procedimiento es aparentemente sencillo, contratar la publicación del anuncio para asegurar cierto éxito deberemos de tener en cuenta diversos elementos, tales como el texto del anuncio, el diseño, la composición, algunas pequeñas cosas que hay que tener en cuenta para hacer un anuncio, utilizar la técnica de anuncios en prensa. Luego están las oficinas públicas de empleo. Aunque estas oficinas públicas de empleo son un poco desprestigiadas por algunos sectores sociales, las oficinas de empleo públicas son muy buenas fuentes para el reclutamiento de determinados perfiles profesionales. Su utilización proporciona varias ventajas, tal así como la rapidez del procedimiento. Hace con que el proceso sea muy rápido. La gratuidad del sistema o la preselección de candidatos bajo determinados criterios. Esa sería otra técnica, reclutamiento en las oficinas públicas de empleo. Luego están los centros de empleo. ¿Qué son los centros de empleo? Ante las últimas crisis de empleo, los distintos gobiernos están creando y optimizando centros de empleo dependientes de organizaciones no lucrativas y autorizadas por el Ministerio de Trabajo, en donde el demandante de empleo puede inscribirse en una bolsa de trabajo y el ofertante puede consultar y reclutar los candidatos. Estos serían las famosas que suele hacer la municipalidad, esa no recuerdo bien el nombre. Feria de empleos, ahí está. Sería como una feria de empleo en los centros de empleos. Luego están las carteras de candidatos. En muchos casos podemos contar con un archivo histórico de candidatos de anteriores elecciones. El procedimiento es económico, contando además con información complementaria de los mismos, currículum, resultados de pruebas, notas de las entrevistas, entre otros. También podemos complementar esta cartera con solicitudes esporádicas que nos han podido llegar de personas que están buscando trabajo. Eso sería la cartera de candidatos. Otra técnica de reclutamiento. Estamos en técnica de reclutamiento. Continuando, están las empresas de la competencia. Las empresas de la competencia, un requisito empleado, sobre todo en puestos de alta responsabilidad, es reclutar personas que ya trabajan en ese puesto, pero en empresas de la competencia. De esta manera nos aseguramos ciertos conocimientos y habilidades del candidato.
En este caso, la discreción y la confidencialidad del proceso son dos normas que deberemos cumplir con especial rigor. Esas son las empresas de la competencia. Luego están las instituciones educativas, que también son una fuente de reclutamiento. Sirven para reclutar candidatos, solicitando a diversas instituciones educativas listados o contactos de antiguos alumnos egresados. Serían de universidades, centros de bachilleratos, escuelas profesionales, etc., que estén recién titulados o a punto de concluir una carrera. Esas serían las instituciones educativas. Implicando a empleados. ¿Cómo sería esta técnica de reclutamiento implicando a empleados? Esto consiste en divulgar internamente las necesidades de empleo entre los trabajadores y ellos difundan y capten personal de afuera. Dentro de una empresa se divulga la necesidad o se divulga la vacancia existente y el propio personal se encarga de captar gente de afuera. Eso sería implicando a empleados. Luego existen también otras fuentes de técnicas de reclutamiento. Van apareciendo en los últimos años varias estrategias para satisfacer necesidades del personal de las organizaciones. Tal sería el caso de los servicios prestados por las empresas de trabajo temporal, las ferias de empleo, lo que ya estuvimos hablando, las consultoras especializadas o los colegios profesionales. Pero todas las técnicas de reclutamiento externo, en el anuncio de prensa es el más conocido o con el que más se suele identificar en los procesos de reclutamiento. Pasamos a la selección e inducción. ¿Qué sería una selección? La selección de recursos humanos es un proceso por el cual se descubre mediante una serie de técnicas y pruebas al candidato adecuado para ser ubicado en un puesto determinado. Hay una vacancia, luego se hace todo un proceso y después se descubre cuál es, pasando varias técnicas y pruebas, cuál es el candidato adecuado para ese puesto. La importancia de esto radica en el hecho de ser un proceso que suministra los recursos humanos adecuados en tiempo oportuno, asegurando la calidad, permanencia y favorecer así la efectividad de los procesos productivos de la organización. En algunos aspectos que se revisan en esta etapa y que pueden ayudar a decidir cuál es la persona que se debe seleccionar son las siguientes. La solicitud de empleo, este es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Es un formulario que tiene la finalidad de conocer o presentar la experiencia del individuo que la llena. En las solicitudes de empleo se deberán establecer los datos personales, antecedentes, escolaridad. Me imagino que ustedes alguna vez ya habrán completado alguna solicitud de empleo. Eso entra dentro del proceso de selección. Después el currículum vitae, que es una recopilación de todos los datos académicos, experiencia de una persona. Es todo lo que hizo prácticamente a lo largo de su vida, profesional y laboralmente. Luego está la entrevista de personal. ¿Qué es una entrevista de personal? Es una forma de comunicación interpersonal que tiene por objeto proporcionar información, también modificar actitudes en virtud de las cuales se toman determinadas decisiones. Mira, acá en la entrevista personal es muy importante porque ahí la persona que está haciendo el proceso de selección se puede dar cuenta de cómo es la futura persona a la que le van a contratar, dependiendo de sus gestos, de sus expresiones. En la entrevista personal se pueden descubrir muchas cosas. También están los exámenes de conocimientos teóricos y prácticos. El objetivo primordial se enfoca a descubrir las capacidades intelectuales.
conocimientos profesionales o específicos en un área determinada, como así también la experiencia y práctica en la aplicación de los mismos. Luego están los test psicométricos. El test psicométrico es un procedimiento estandarizado, compuesto por apartados seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas reacciones registrables de toda naturaleza en cuanto a su complejidad, duración, forma, expresión y significado. Luego está el examen médico. El examen médico es conveniente que en el proceso de selección se incluya un examen médico siempre. Existen razones para llevar a la empresa a verificar la salud de su futuro personal, desde el deseo de evitar el ingreso de un individuo que padece una enfermedad contagiosa hasta la prevención de accidentes. Luego está la investigación de antecedentes laborales. Resulta útil indagar el desempeño del sujeto en su empleo anterior, su sueldo, sus relaciones interpersonales, motivación, su puntualidad, de tener una referencia de cómo era la persona en sus antiguos empleos. Eso es muy importante y también le da un parámetro a la persona que le va a contratar de cómo se desempeñaba más o menos el futuro colaborador. Después, la decisión final de la selección. La toma de decisión para incorporar al candidato idóneo se basa en elegir al que mejor calificó en las dimensiones de características personales, intereses, conocimientos y experiencia. La decisión final no le corresponde al seleccionador. Esta deberá tomarla quien fungirá como futuro jefe. El futuro jefe es al final el que elige. El seleccionador hace todos los procedimientos, pero el que elige es el jefe, el futuro jefe. Como ya les dije, el seleccionador solo propone y presenta al mejor o mejores de los candidatos reclutados y asesora con base a todas las pruebas realizadas. Esto entonces sería algunos aspectos que se revisan a la hora de decidir a la persona que se debe seleccionar. Por su atención, los materiales están disponibles, como ya les dije, en la plataforma de Class y las actividades también. Espero que sea de mucha utilidad y cualquier consulta y duda a las órdenes.